Queremos continuar y hablando de estos eventos finales del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, antes de ser arrestado, antes de cumplir su misión de sacrificio. No sé si en algún momento de tu vida reciente o hace mucho te dijeron la siguiente frase, te dijeron la siguiente noticia: ya tenemos fecha para el juicio. Ya nos dieron la fecha de la audiencia. Ya nos dieron la fecha en los tribunales. Ya tienes que comparecer ante la autoridad. No sé si has escuchado que te han dicho esa frase, pero ¿qué sentiste cuando pasó eso? ¿Sentiste temor? ¿Sentiste desasosiego, ansiedad, incertidumbre? ¿O sentiste esperanza de que se acercaba la justicia? De que ibas a conocer al juez bueno que iba a juzgar correctamente el asunto que estabas esperando. ¿Cuál era tu expectativa? Cuando no conocemos al juez, cuando no conocemos el sistema legal, cuando no conocemos el sistema judicial, tendemos a sentir mucho temor cuando nos dicen: ya tenemos fecha para el juicio, ya tenemos fecha para la audiencia. Pero cuando conocemos al juez, tenemos esperanza finalmente de recibir la justicia del juez justo. Esa es la esperanza de los creyentes. Se me figura que es cuando por primera vez en la primaria nos muestran esta imagen, esta piedra gigantesca que es el calendario azteca. Y entonces lo vemos y eso nos da mucho temor porque pensamos que es algo malo, que es un ser poderoso, un ser malo, un monstruo, pero en realidad era un instrumento para anticipar los ciclos del clima, ¿verdad? Era un calendario climatológico. Cuando ya conocemos de qué se trata la cosa, entendemos que es algo bueno. Fue algo bueno para los aztecas, pero cuando recién lo vemos por primera vez nos asusta. Pasa lo mismo cuando leemos el Apocalipsis. Cuando leemos que hay un anticristo, que hay una bestia, que hay un número que identifica a la bestia, que es el número 666, que hay unos jinetes del Apocalipsis que vienen de los 4 rincones de los puntos cardinales de la tierra. Nos asusta cuando leemos esto y no conocemos qué es lo que va a pasar. Cuando se habla de un gran dragón, de una gran ramera, cuando se habla de cosas terribles, de que va a haber 144,000 sellados y que va a haber tribulación y persecución y muerte y hambre y guerras y enfermedades, nos asusta porque no conocemos al Señor que va a ejecutar y orquestar todos esos eventos en nuestra vida. Y el Señor Jesús, si recordamos, en las enseñanzas de los capítulos 25 y 26, les habló claramente acerca de su retorno a la nación judía, que era la nación en la que él estaba en ese momento, ocupada por los romanos, pero eran los judíos ancestrales a quienes les estaba hablando. Y también vimos que Cristo tenía un mensaje sobre su retorno específicamente para los creyentes, y les dijo: estén preparados. Y esto lo hizo a través de 3 parábolas, ¿verdad? Donde les dijo: no sean como unas vírgenes prometidas de un novio que viene y pueden ser insensatas y no tener aceite en sus lámparas para alumbrar su camino y encontrarse con el novio. No sean como los siervos que deben proveer para la casa, para la iglesia, enseñanza, alimento espiritual, pero son infieles. Tampoco sean inútiles como un siervo que se le ha dado un talento, una oportunidad y no la aprovecha, la desaprovecha, la desperdicia. Más bien nos dice el Señor: en el final de los tiempos sean prudentes, fieles y útiles, y manténganse así a partir de este momento. Entonces nos queda la explicación que Jesús le dijo acerca de su retorno con respecto a los no creyentes. Porque hay estos 3 grupos de personas: la nación judía y su descendencia,
la iglesia que somos nosotros, pero también todos aquellos que cuando el Señor regrese aún van a ser incrédulos acerca de Él. Y ese es el tema, uno de los dos temas de este mensaje. El regreso de Cristo y las naciones, que están en los versículos 31 al 46 del capítulo 25. Vamos a leerlo, si lo encuentra por favor en sus Biblias. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendícenos, Señor, el estudio, la comprensión, la anticipación de la realización y la materialización de tu palabra en los tiempos futuros. Que sea de bendición en el presente y nos permita estar preparados, útiles y serviciales para tu obra y tus propósitos, Señor. Al mismo tiempo que entendemos la grave responsabilidad de predicar tu evangelio para que no haya muchos cabritos cuando el Señor haga este juicio, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Este pasaje habla del regreso de Jesucristo y los no creyentes. Esto que está diciendo no es para nosotros los creyentes. Déjenme explicarles por qué. Vuelvo a hablarles acerca de juicio, tribunal, juez, sistema judicial. La intención de Dios al crearnos en el huerto del Edén es que estuviéramos viviendo con Él en armonía, generación tras generación, que nosotros todavía estuviéramos allí con Él en el huerto del Edén, disfrutando de su compañía y de su creación. Pero por causa del pecado, este plan de Dios fue interrumpido. Pero al final del tiempo, Dios va a restaurar el sistema, el estado original, y quiere estar con nosotros. Pero para eso el Señor tiene que restaurar y traer su justicia, y para eso tiene que llevar a cabo 3 juicios, menciona la palabra de Dios. Y a veces tenemos la idea falsa de que el Señor nos va a someter a un juicio general a toda la humanidad. Pero no existe tal cosa como un juicio general para la humanidad. Pensamos que es este juicio que cuando morimos estamos ya ante ese juicio y ese va a ser el juicio único. No hay un juicio general para la humanidad de parte de Dios.
Hay 3 juicios a los que la humanidad será sometida. Y quiero hablar un poquito de esto. No es esencial, pero es importante para que sepamos nuestra responsabilidad principalmente. Porque uno de estos juicios, sus consecuencias van a hacer que mucha gente será apartada permanentemente de la presencia de Dios, sin oportunidad para el arrepentimiento. Mire, primeramente va a haber algo que se llama el tribunal de Cristo. Este es un juicio para los creyentes, para ti y para mí. Y este juicio, dice el Apocalipsis, que ocurrirá al principio de la gran tribulación. Algunos piensan que quizás sea la mitad de la gran tribulación, otros que al final. No es tan importante, lo importante es que va a ser este juicio. Es para los creyentes y es sobre el fruto que le hemos dado al Señor, el servicio que le hemos dado al Señor. No es sobre si recibimos la salvación o no, porque esa ya la tenemos garantizada desde el momento en que creímos. Es el juicio sobre nuestra fidelidad en el servicio. Ese es el tribunal de Cristo. Y va a ser el primero de los juicios. Después de la gran tribulación comienza el reino milenial, es decir, 1000 años Cristo gobernando con la iglesia y con Israel el mundo. Es un periodo de 1000 años, después del cual, al terminar esos 1000 años, viene lo que se conoce, la palabra dice que es el juicio del trono blanco. Este juicio es para que todos los muertos, todos los que murieron en todo lo largo de la historia, antes de Cristo, después de Cristo, todos aquellos que murieron van al juicio del trono blanco para entonces sí ser juzgados en relación a su fe. ¿Creyeron en la oferta de salvación de Jesucristo o no creyeron? Y esa es la base del juicio. Ese es un juicio para los muertos que no salvos, los que murieron sin tener esa salvación, sin haber puesto esa fe. Todos sabemos cuál será el resultado de esto, porque este no es momento para el arrepentimiento, ya ha pasado. Y entonces un tercer juicio es el que acabamos de leer. Este es el juicio de las naciones gentiles. Y este es un juicio para las naciones, que es un juicio sobre lo que hicieron estas naciones durante los 7 años de la gran tribulación. Es decir, cómo trataron a quién, a la iglesia. No, porque la iglesia ya fue arrebatada al comienzo de la gran tribulación, sino es un juicio para pensar, donde el Señor va a hacer un escrutinio para pensar cómo trataron a mis hermanitos, mis pequeños hermanos. ¿Se acuerdan que en el pasaje se mencionan las ovejas, que son los creyentes, los cabritos, que son los que no han creído? Pero también dice a mis pequeños hermanos. Estos son 144,000 judíos. Estos 144,000 judíos, dice este pasaje, que son personas que experimentan hambre, que estuvieron sedientos, que fueron forasteros, que estuvieron desnudos, que estuvieron en la cárcel. ¿Por qué estos 144 están así? Esto es lo que les va a generar más dudas que respuestas. Es lo que tenía pendiente de la semana pasada. Porque estos 144,000 rehusaron recibir el sello del anticristo. Rehusaron recibir esa marca que les permitía seguir comerciando, seguir trabajando. Y al rehusarse de recibir la marca de la bestia, entonces quedan exentos de hacer transacciones comerciales. Probablemente pierden sus trabajos, probablemente son expulsados de sus comunidades. A estos son a los que se refieren con los que tienen hambre, los que tienen sed. No son los pobres de nuestro tiempo, no son los presos de nuestro tiempo, no son los necesitados de nuestro tiempo. Se refiere a estas personas en el periodo de la gran tribulación. Y este juicio es sobre lo que hizo la población en general con esos 144,000 que son misioneros judíos para predicar el evangelio, pero que como rechazaron
la marca de la bestia, están sujetos a expulsión del sistema oficial, no pueden ni comprar ni vender. Entonces son como parias, pero sin embargo algunos sí tuvieron compasión de ellos. Algunos los vieron desnudos y les vistieron, es decir, fueron aquellos que sí creyeron en el periodo de la gran tribulación. Entonces, este juicio es sobre esos 7 años. Creo que eso es lo importante que hay que saber. No significa que el Señor va a juzgar para salvación o condenación por cómo tratamos a los presos o cómo tratamos al pobre. No, sabemos que esa no es la base del juicio que Dios somete a los creyentes. Es para esta población específica que va a estar viva durante los 7 años de la gran tribulación. Entonces tenemos estos 3 juicios, hermanos, que si queremos aclarar un poquito esta línea del tiempo, pues nosotros tenemos muy claro el nacimiento de Cristo hace poco más de 2000 años. Tenemos claro que 33 años después fue la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Y ahí comenzó la época de la iglesia en la cual vivimos actualmente, por los últimos 2000 años y contando. Después dice Primera de Tesalonicenses 4:17, en algún momento en el futuro el Señor vendrá por su iglesia. Va a venir momentáneamente, lo encontraremos en los cielos y seremos arrebatados los creyentes para encontrarlos con Él y estar en su presencia hasta el reino milenial. Este arrebatamiento marca el comienzo de la gran tribulación de 7 años. Y aquí es también al final de esta gran tribulación de 7 años donde comienza el reino milenial. 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra, gobernando con los creyentes y con la nación de Israel, también los creyentes de la nación de Israel. Es aquí donde se presenta al final el tribunal de Cristo. Para los creyentes al comienzo o la mitad o al final de la gran tribulación. Y al final de esto ocurre este juicio de las naciones gentiles. Y después del milenio ocurre el juicio del trono blanco. Entonces así están ubicados los 3 juicios en la línea del tiempo de los eventos finales. Mi intención es que esto despierte su interés por leer acerca de la profecía con esperanza y con deseo de enfrentar estos eventos, hermano. Porque estos son eventos deseables para el creyente. Si tú no deseas estos eventos, cuidado, es una buena advertencia de que quizá tu fe no es firme o no conoces bien lo que el Señor tiene preparado y tiene prometido para tu vida. Pero todos estos eventos los debiéramos anhelar como creyentes. Viene la gran tribulación, sí que venga porque el Señor nos va a arrebatar antes. Me pregunto seguido cómo será este reino milenial, 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Si pensamos que en alguna época de la historia humana ha habido prosperidad, ha habido armonía, ha habido fraternidad, ha habido solidaridad, no se compara con lo que va a haber en el milenio. Vamos a ver el esplendor del Rey reinando junto con su iglesia y cumpliendo todas las promesas y dando una demostración palpable de cómo es el reino de los cielos en la tierra durante estos 1000 años. Tengan en cuenta que durante estos 1000 años Satanás no está derrotado todavía. Todavía dará una batalla final, pero también está previsto el final de este tiempo cuando llegue el juicio del trono blanco. Ahora, pasando a los eventos previos al arresto y sufrimiento de Jesucristo, me siento satisfecho, hermanos, porque sí les veo cara así como de duda, así como que se quedaron muy desubicados. Qué bueno, hermanos. Qué bueno para que usted vaya con la palabra y le ore al Señor. Señor, no entendí o me asustó o me preocupó esto. Muéstrame en tu palabra qué tienes preparado para nosotros.
Qué bueno que algunos se quedaron perplejos ante eso. Algunos quizá extrañados de que hubiera hecho mención de los 144,000. ¿No, Edwin? Pero así es esto, hermano. La palabra de Dios despierta, así como las parábolas despertaban duda en los discípulos para cuestionar al Señor Jesucristo. La profecía despierta en nosotros una inquietud para conocer más, para hablar más, para pedir al Señor que nos enseñe y al Espíritu Santo que nos guíe en todo aprendizaje. Cuando vemos el relato de las últimas horas del Señor Jesús, hay tres personas que destacan. Cristo mismo, por supuesto, y están también Pedro y Judas Iscariote. Es importante, aunque nuestra devoción, nuestro amor, nuestra gratitud está para con Cristo cuando vemos que Él afirma su rostro para ser entregado, ser sacrificado, ser acusado por mi culpa. No debemos perder de vista a Pedro y a Judas Iscariote porque hay lecciones muy importantes que podemos aprender de las fallas de estos dos personajes que conocieron al Señor Jesús, que convivieron con el Señor Jesús, que fueron modelados y expuestos a la personalidad perfecta del Señor Jesucristo. Judas es una advertencia en contra de resistir la palabra de Dios y de rechazar a Cristo. Judas es una persona que no creía en las profecías, no creía que se estuvieran cumpliendo en ese momento, no creía que este maestro que vino era el Mesías, no creía que era el cumplimiento correcto. Entonces, ocurre hoy día lo mismo. Hay muchas personas que dicen, no, ese libro es para otra época, es para otra generación. Ya pasó y ya esas cosas ya no son aplicables. Esas ideas anticuadas ya no son aplicables. Esa era la mentalidad de Judas. No supo reconocer y rechazó al Cristo como el Mesías, como su Salvador. Por otra parte, Pedro es una ilustración, un ejemplo de cómo un creyente puede resbalar y perder su testimonio. Un creyente puede, al calor del momento y de la emoción, decir, sí, Señor, estaré contigo, te seguiré siempre, serás mi guía y caminaré tus mismos pasos. Pero no bien viene la prueba y la dificultad, puede incluso negar a Cristo, negar su fe, negar su lealtad para con Cristo. Y los eventos que involucran a Jesús, Judas y Pedro ocurren en tres lugares diferentes. Yo creo que hoy solamente vamos a ver uno de estos lugares. Me voy entonces al capítulo 26 y comienzo en el versículo 6 con el primer lugar donde vemos la interacción de estos personajes. Dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Conscientes de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El Evangelio de Juan nos arroja un poquito más de luz sobre esta situación. Esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro.
Y aquí vemos a Pedro y a Judas, ambos, porque dice los discípulos se indignaron, porque el Señor Jesucristo les había dicho ya muchas veces que iba a morir. Les había dicho muchas veces que iba a ser acusado, que iba a ser arrestado y que sería encontrado culpable de sedición y de todos los crímenes que le estaban fabricando las autoridades religiosas. Pero no entendieron. Sin embargo, esta mujer María tenía claro mientras estaban allí en Betania, estaba viendo a Jesús y decía, mi Señor, a la vuelta de algunas horas va a estar muerto. ¿Qué le puedo comunicar al Señor? No entiendo por qué va a morir. Sé que es el plan de Dios, nos lo ha dicho Él y si lo ha dicho Él es lo correcto. Tiene que ser el sacrificio perfecto. Pero ¿qué puedo hacer? Obviamente sentía gratitud, sentía amor, pero también sentía compasión porque decía, es injusto que el Mesías, el ungido de Dios, muera por culpa mía. Y dijo, lo menos que puedo hacer es ofrecerle algo para que su sepultura sea agradable, su sepultura sea más digna. Y ella fue y tomó este perfume muy caro y lo ungió tal y como se ungían los reyes, otra vez la figura de un rey presente, aún en los últimos momentos. Pero los discípulos, Judas, pensando en que ese era dinero que podía ir a la bolsa de donde yo estoy agarrando para mis gastos, para mí mismo, se indignó por eso. No nos explica por qué Pedro se indignó, quizás solamente por seguir la corriente a Judas, pero tampoco Pedro entendió lo que esta mujer estaba queriendo comunicarle al Señor Jesucristo al decir, quiero que tu sepultura sea digna, porque tengo gratitud y reconozco tu sacrificio como el Hijo de Dios, como el Mesías que vino a rescatarnos. Los creyentes de Betania estaban honrando a Jesucristo, mientras los religiosos de Jerusalén estaban ultimando detalles sobre cómo encarcelarlo, de qué lo iban a acusar, qué argumentos iban a utilizar ante el sumo sacerdote, ante el concilio que era el Sanedrín, qué argumentos iban a usar cuando llegara la autoridad romana, en qué momento iban a pedir el castigo, la pena máxima para el Señor Jesucristo. Todo eso estaban acordando mientras los creyentes en Betania estaban celebrando, tristemente, preparándose para una partida del Señor Jesucristo. Aún con todo, ellos no entendían completamente la situación. No estaba el Espíritu Santo en ellos para darles paz, para darles consuelo y claridad sobre lo que iba a pasar. Judas era un ladrón y quería este dinero para sí mismo, por eso se indignó de María y su acción de amor. Sin embargo, vean la recompensa que el Señor les da a cada uno. Judas olvidado después de su muerte y María recordada. Dice, en todo lugar donde se predica el mundo, incluyendo la India, ahí se va a hablar de María, porque hizo esta ofrenda, hizo este sacrificio, ungió al Señor. Nosotros siempre tenemos que ver este contraste, porque podemos tener una motivación egoísta para seguir al Señor. Quizá podemos seguir al Señor porque nos ofrece seguridad, porque es nuestro protector. Eso es muy valioso en un país donde no hay mucha seguridad. Qué bueno que tal vez podemos seguir al Señor porque nos ofrece un marco muy sólido para una vida familiar, para una vida laboral con mucha ética. Pues sí, me gusta eso porque garantiza mi prosperidad. Ajustarme a este marco
ético que el Señor me está ofreciendo y que me enseña. Pero quizá es por mi conveniencia. Quizá me acerco al Señor porque promete ser mi sanador y yo necesito salud, necesito longevidad para cumplir todas mis metas. Quizá mi motivación es esa, que el Señor me va a dar seguridad en un mundo inseguro, me va a dar prosperidad en un mundo con fluctuaciones en la economía y me va a dar inteligencia y raciocinio laboral para destacar también en lo financiero. Pero quizá no es la motivación correcta. Y estamos expuestos a que cuando el Señor nos falle en alguna de esas cosas, nos decepcionemos de Él y lo traicionemos. No, yo sí creí en Él, pero nunca me ayudó con mi enfermedad. Yo sí creía en Él, pero nunca me ayudó con mi situación familiar. Nunca me ayudó el Señor con mi situación financiera. Estamos expuestos como Judas a esta traición. Pero la verdadera devoción se muestra a través del sacrificio y es probada por la crisis. Pensemos en Pedro, que era tan valiente para declarar que el Señor era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Pero cuando le preguntaron, después de que Jesús fue arrestado, tú andabas con él, ¿verdad? No, yo no sé nada. Qué vergonzoso esa situación. Qué vergonzoso, y más aún, después de que ellos están en el aposento alto celebrando la Santa Cena. Y todavía una vez más en el huerto de Getsemaní, pareciera que otra vez le vuelve a Pedro este deseo de defender al Señor y responde al arresto de Jesucristo utilizando la fuerza física. Responde al Señor, responde al intento de arresto por las autoridades del templo, blandiendo una espada y hiriendo a uno de los guardias del templo. Y nosotros estamos expuestos también a utilizar no solo la fuerza física, sino la inteligencia personal, las habilidades personales para pensar que así vamos a ayudar al Señor Jesús. Pero Él no necesita, la realidad es que Él no necesita ayuda. El Señor tiene establecido un plan desde el principio de los tiempos y lo único que busca de nosotros es nuestra fe, nuestra lealtad. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que nosotros pensaríamos es momento de sacar la espada, el Señor dice, no aguantaste orando conmigo más de 1 hora, te quedaste dormido orando. Es otra de la batalla a la que somos llamados los creyentes. Concluyo aquí, hermanos, pensando y pidiéndote que reflexiones, especialmente que si no conocemos la palabra, si no conocemos lo que el Señor tiene preparado para los creyentes, vamos a ser presa del temor. Vamos a ser presa del temor en el final de los tiempos o cuando nos toque vivir una experiencia como Pedro en el huerto de Getsemaní. Cuando su referencia, cuando su piso sólido sea removido. Y ahí es donde será probada nuestra fe. El Señor nos permita más bien tener nuestra mente fija en Cristo, nuestros pensamientos en Cristo. Y pensemos que mientras Jesucristo estaba en Betania, cómo María estaba reflexionando en la muerte del Señor Jesucristo. Y así nosotros en este tiempo que celebramos y con gratitud reconocemos el glorioso milagro de la resurrección de Cristo, también pensemos no cómo podemos ungir al Cristo que va a morir, sino cómo podemos servir al Cristo que resucitó. Cómo podemos servir al Cristo que volverá en el futuro a hacer estos 3 juicios contra la humanidad, de manera que para nosotros sea motivo de gozo, motivo de expectativa feliz
estar esperando estos eventos en la vida nuestra y en la vida de la humanidad. Que Dios nos dé gracia para perseverar en la fe y en el servicio. Oremos. Padre bendito, gracias por tus cuidados, Señor. A lo largo de todas las edades tú has preservado, Señor, aquellas personas, aquel remanente fiel, aquella iglesia, esta iglesia que ha pasado por momentos críticos en la historia, Señor, pero siempre preservadas por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Ahora yo te pido que de la misma manera que tú has planeado y determinado los eventos para la vida de la humanidad, que tú nos des la confianza de que tú también has planeado y has determinado los eventos para la vida de cada persona que está aquí, para cada corazón que está aquí, para cada persona que está respirando aquí. Tú tienes deseos de bien para su vida, Señor. Tienes deseos de cercanía para con esa persona, Padre. Permítenos poder corresponderte con una fe que nos permite acercarnos a ti, Señor, que nos permite acercarnos, sí, a su debido momento al trono de juicio, pero en este momento nos podemos acercar al trono de gracia en el que tú estás, Señor. Permítenos asiduamente acercarnos a este trono de gracia para suplicar y manifestar nuestra adoración y alabanza a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.